Bienvenidos a nuestro reportaje sobre la obra de César Vallejo, Los Dos Horas. Aquí exploraremos cómo la discriminación y la intolerancia afectan la identidad y la cohesión de nuestras comunidades, resonando en el Perú actual. Acompáñennos en este análisis para comprender el impacto de estas problemáticas sociales. César Vallejo fue un poeta peruano nacido en 1892 en Santiago de Chuco y fallecido en París en 1938. Es considerado uno de los escritores más importantes de la literatura hispanoamericana. Sus obras más destacadas, como Los Heraldos Negros, Trilce y Poemas Humanos, abordan temas profundos como el dolor, la injusticia, la condición humana y la revolución. Vallejo fue un artista comprometido con las causas sociales, influenciado por el marxismo, y su poesía refleja ese compromiso. Su estilo innovador y su mensaje humano han dejado un legado duradero en la literatura mundial. Las Dos Horas fue escrita por César Vallejo en el año 1931 durante su etapa narrativa. Esta obra nos narra la pequeña historia sobre dos jóvenes indígenas, Juncio y Analquer, que llegaron a un pueblo desconocido, en el cual lamentablemente ellos fueron discriminados por las personas de aquel pueblo, solamente por ser diferentes. Posterior a ello, ellos llegaron a una pequeña catedral en la cual ellos se emocionaron tanto que hubo algunos ruidos, pero lamentablemente las personas de aquel pueblo lo malinterpretaron como una malcriadez, y fue entonces en el cual se desencadenó una pequeña pelea y muchas discusiones. Al final, Juncio y Analquer fueron detenidos por la policía y se los llevaron presos. Esta obra refleja en cómo el prejuicio y la intolerancia pueden volverse parte de la vida cotidiana, incluso estando en lugares rurales o pequeños. En el cuento Los Dos Horas, César Vallejo representa situaciones que evidencian desigualdad e injusticia estructural en la sociedad. La primera es la desigualdad cultural y social. Juncio y Analquer, jóvenes indígenas, llegan a la ciudad con una visión inocente, sin conocer las normas urbanas. Esta diferencia cultural los coloca en una posición de desventaja frente a una sociedad que impone sus propias reglas y rechaza lo que no se ajusta a ellos. La segunda situación es la injusticia. La risa espontánea de los jóvenes dentro de una iglesia es malinterpretada como un acto ofensivo. Sin haber cometido un delito real, son golpeados y encarcelados. Esta reacción violenta es desproporcionada y muestra cómo los perjuicios estructurales permiten criminalizar la inocencia, justificando el castigo hacia quienes son considerados diferentes o inferiores a ellos. Hemos realizado el análisis de dos casos actuales. En esta intervención desarrollaré un ejemplo vinculado con la desigualdad e injusticia, temáticas abordadas por Vallejo. Celia Ramos, víctima de esterilizaciones forzadas en Perú en los años 90 durante el gobierno de Alberto Fujimori, esencialmente en mujeres campesinas e indígenas. Destaca el caso de Celia Ramos, quien perdió la vida al ser esterilizada sin su autorización en un establecimiento de salud en Piura. En mayo de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos revisó su caso, exponiendo las vulneraciones severas a los derechos humanos cometidas por el Estado. Este hecho no solo revela la continuidad de formas sistemáticas de exclusión y abuso, sino que también actualiza la denuncia que Vallejo plantea en Las Dos Horas. La marginación de personas consideradas inferiores por una sociedad que les niega valor y reconocimiento. Bien, la obra justamente presenta una crítica profunda, contundente también, a la estructura social peruana, evidenciando cómo la desigualdad cultural y económica determina el destino de los más vulnerables a través de experiencias de estos personajes indígenas y pobres que enfrentan justamente temas como la exclusión, criminalización e injusticias sistemáticas. El autor denuncia un sistema hegemónico que impone normas desde el poder urbano y económico, silenciando así y deshumanizando a quienes no encajan en este molde.
De este modo, justamente la obra no solamente visibiliza el racismo estructural y la discriminación social, sino que también revela cómo la justicia y el trato digno se encuentran condicionados. ¿Por qué? Por un apellido, por el origen y la posición con una jerarquía socialmente establecida. Como estudiante universitario, practicar y promover los valores de igualdad y justicia fortalece el tejido social, fomenta una comunidad educativa más inclusiva y prepara futuros profesionales comprometidos con un mundo más justo, pacífico y sostenible. Así contribuye directamente al logro de las ODS 10 y 16. Muy buenas con todos. En esta oportunidad nos encontramos con el especialista Luis Eduardo García para hablar sobre Los 2 horas, un cuento de César Vallejo que aborda la exclusión y la intolerancia social. Para empezar, desde su perspectiva, ¿cómo logra Vallejo, a través de recursos literarios, transmitir esa crítica social en el cuento? Bueno, a través del arte de la escritura, ¿no? Si bien es un cuento corto, las interpretaciones que genera pues son muy extensas, ¿no? Presenta una situación rara, extraña, anómala, de dos personajes raros que la gente del pueblo no sabe realmente de dónde vienen, qué cosa hacen, cuál es su propósito. Se les dice Zoras, pero el concepto mismo de Zora es un concepto raro, ¿no? Alude a la chicha fermentada, pero parece ser el nombre que digamos, la nominación de estos dos personajes que parecen proceder de una tierra extraña. Algunos dicen que son de la selva, qué sé yo, ¿no? Pero lo que el cuento genera es un rechazo, ¿no? Ellos aparecen en un pueblo y son rechazados, son excluidos socialmente porque los saben extraños, raros, que no forman parte de la comunidad. Pero al mismo tiempo hay como que lo que a mí más me llama la atención es la condena que hay a la alegría, a la risa, ¿no? No toleran que se rían, porque lo toman como si fuera una burla. Bien, como segunda pregunta, ¿cree usted que los prejuicios hacia lo diferente, como lo muestra Vallejo en el cuento, siguen vigentes en la sociedad actual? ¿Y en qué contexto? Totalmente, ¿no? Totalmente, es el miedo al otro. Eso se llama xenofobia, ¿no? Si no eres integrante de una comunidad, pues no eres bienvenido y eres extraño. Entonces lo que provoca eso es un rechazo, ¿no? Una exclusión, una segregación. Creo que estos prejuicios están totalmente presentes, ¿no? De otro modo, quizá un poco más matizado, no tan abiertamente ni de manera tan hosca, ¿no? Y hostil, pero sigue vigente, ¿no? Disfrazado bajo un montón de prejuicios, no solo de exclusión social, sino a veces de racismo verbal o físico, ¿no? ¿Qué enfoques o estrategias didácticas considera más adecuadas para el trabajo Los 2 horas en el ámbito universitario, con el fin de promover una reflexión crítica sobre la intolerancia y los perjuicios sociales? Yo creo que lo que habría que hacer ahí es primero leerlo, luego buscar ejemplos, luego identificarlo quizá no solo en los ejemplos de la vida diaria, corriente, sino en las redes sociales, digamos, en los medios de comunicación. Esa sería una buena estrategia. Primero identificar si es que estos prejuicios se repiten, luego tomar conciencia de eso y luego conversar mucho, ¿no? Porque lo que se necesita mucho es diálogo, intercambio de información. Somos un país mestizo y creo que la intolerancia es un lujo idiota, ¿no? No podemos, en un país tan mezclado, tan híbrido, tan multicultural, lo cual nos hace muy complejos y al mismo tiempo nos da mucha riqueza, ¿no? No podemos tener este tipo de prejuicios, ¿no? Creo que todos debemos hacer lo que hemos hecho con la comida, ¿no? La comida peruana es híbrida, es un mestizaje y todos la aceptamos. Pero a nivel social estamos separados, lo cual es una tontería. A nivel político, a nivel económico, en todos los demás ámbitos del conocimiento humano o de las relaciones humanas estamos separados. Cuando somos un país híbrido, nuestra fortaleza reside en que debemos tolerarnos porque somos pluriculturales, somos multiculturales, somos diversos. Eso es nuestra riqueza. Y creo que esta lectura de Los 2 horas propone eso, ¿no? ¿Hasta qué punto la tolerancia es posible, ¿no? Como cuarta pregunta, ¿de qué manera considera que la literatura contribuye a la construcción de una conciencia crítica frente a las injusticias sociales y los mecanismos de exclusión? La literatura por sí misma no va a cambiar a la sociedad.
no tiene la fuerza ni la energía como para hacer lo que hace una acción política o una toma de decisión política, pero sí puede ayudarnos a sensibilizarnos, a tomar conciencia, a abrir los ojos, a proponernos temas para discutir, básicamente a despertar nuestra conciencia, ¿no? Creo que de ese modo es que la literatura puede contribuir. Y creo hacen bien ustedes en leer a un clásico como César Vallejo, a un símbolo, a un ícono de nuestra cultura, ¿no? Que de alguna manera se adelantó a este tipo de cosas, ¿no? En este cuento corto, que debe leerse pues a la altura de esta realidad. Es decir, los problemas que Vallejo identificó hace muchísimo tiempo, así casi 100 años, ¿no? Siguen vigentes. ¿Eso quiere decir que nada ha cambiado o que se ha cambiado un poco y debería cambiar más? Yo creo que algo ha cambiado, pero debería cambiar más radicalmente, ¿no? Después de haber analizado la obra de César Vallejo, Los 2 horas, podemos llegar a la siguiente conclusión. Esta obra es atemporal y denuncia la profunda injusticia social y la discriminación aún existente en el Perú. La historia de Juncio y Analquer, 2 jóvenes indígenas, expone cómo la diferencia cultural y la inocencia son criminalizadas, mientras que el poder económico anula la igualdad ante la ley. Este conflicto se refleja en la actualidad, en casos como las esterilizaciones forzadas, demostrando la persistente deshumanización de los sectores más vulnerables. La obra nos llama a la acción, recordando que promover la igualdad y la justicia es esencial para construir un futuro más digno y sostenible.